ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoro.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en este día damos gracias a Dios por estar en este momento aquí compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. A nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, que el Señor les bendiga ahí en sus casas. Les voy a pedir que ahí donde están tomen su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7. Con su Biblia abierta vamos a leer del versículo 7 al versículo 14, Apocalipsis 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí donde estamos vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres fiel y digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas tú el que traspase todo medio y que seas tú y tu Espíritu Santo hablando a cada una de las personas que recibirán esta palabra. Señor, te rogamos que tomes el control y que tú empieces a obrar en cada corazón y en cada vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues damos gracias a Dios, hermanos, por estar en este lugar predicando el Evangelio. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes a través de este medio. Y el día de hoy les voy a hablar de la iglesia, de la carta que se escribió a la iglesia de Filadelfia. Esta carta, hermanos, fue escrita con un propósito especial. Si ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta que después del capítulo 1 vienen escrituras o se escribe para 7 cartas. El Señor manda un mensaje a 7 iglesias. Y bueno, hablar de que esos mensajes tienen como característica, primero, un elogio o una intervención de parte del Señor, donde les dice lo bueno de la iglesia, pero también luego les habla de lo que el Señor está reprobando o lo que al Señor no le agrada. Pero en medio de esto, hermanos, el Señor siempre es fiel. A las iglesias que les señala sus errores, también les da o les muestra su misericordia. En este caso, en la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que no tiene ningún error por recalcar. Por eso también se conoce a esta iglesia como la iglesia fiel o la iglesia amada. Y en este día vamos a hablar de esas características que el Señor está exaltando de esta iglesia amada. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron los miembros de esa iglesia al recibir esa carta donde se resalta todo lo bueno y todo lo positivo que tiene esta iglesia? Tal vez no se esperaban, ¿verdad? Es como cuando a nosotros, nuestros padres nos dan elogios. De repente nos dan sanciones, pero también nos dan elogios. Y eso para nosotros pues es satisfactorio, saber que vamos caminando bien, saber que estamos haciendo bien las cosas. Pero ¿qué pasa cuando hacia los ojos de nuestros padres no son agradables nuestras acciones? Pues también sentimos, ¿verdad?, cómo
pues hay una consecuencia debido a nuestras acciones. En este caso, esta iglesia, Filadelfia, para Dios era una iglesia o un modelo de iglesia perfecto, porque Él no recalca ni señala ningún error, ¿ok? Bueno, vamos a ver también unas características sobre la ciudad donde estaba plantada esta iglesia. Hablando un poquito del contexto de la ciudad de Filadelfia, la cual se encuentra ubicada en Lidia, aproximadamente a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. En esta ruta que se unía estaba situada en una ruta principal al corredor imperial de Roma y también estaba conectada con Sardis y con Colosas. Esta era conocida como la Puerta de Oriente, que recibió su nombre por el rey Eumenes II de Pérgamo, también conocido como Atilo Filadelfo. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica y debido a que estaba ubicada encima de una placa tectónica, esta ciudad llegó a sufrir muchos terremotos continuos. De hecho, se dice que en el año 17 después de Cristo, esa ciudad fue completamente destruida y después, más adelante, fue reconstruida por Tiberios. Como resultado de esto, lo que sobrevino a esta ciudad es que ellos tenían miedo de vivir por tantos terremotos y se dice que la mayoría de las personas vivían a los alrededores de las murallas de la ciudad y otros emigraron, definitivamente otros se fueron de la ciudad debido a estas situaciones que se estaban presentando. La ciudad cambia 3 veces de nombre en la historia, aproximadamente tres veces. Primero, pues su nombre fue Filadelfia, que significa el que ama a su hermano. Y esto se debe a que su fundador, Filadelfo, quiso honrar a su hermano y construyó esta ciudad en honor a su hermano, Atalo II, cuya lealtad le hizo ganarse ese epíteto o ese calificativo. Más tarde, en el año 17 después de Cristo, cuando fue destruida, Tiberios prestó una generosa cantidad para reconstruirla y recibe el nombre de Neo Cesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, cambia de nombre a Flavia y actualmente esa ciudad es conocida como Elisir. Esta ciudad se encuentra ubicada en Asia Menor. Y bueno, hablando ya ahora sí de la iglesia, Filadelfia fue una iglesia fiel. Para el Señor era una iglesia que no lo negó, una iglesia que era totalmente fiel y que era una iglesia importante para los ojos de Dios. Esta iglesia tiene un remitente especial y el remitente es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús se describe en Apocalipsis 3:7. Dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esa es la descripción que se hace aquí del remitente, que es nuestro Señor Jesús. Él se presenta en primer lugar como el santo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, es así como se conocía, o las formas en las que también se conocía a Dios. En Habacuc 3:3 nos habla que Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. En Isaías 22:22, y pondré llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Para entender este versículo, hermanos, cómo se aplica en la vida de Jesús, es importante analizar la profecía que fue dada en este tiempo por el profeta Isaías, cuando gobernaba en ese tiempo el rey Ezequías, donde Dios pronuncia juicio contra el corrupto funcionario gubernamental Sebna, que debía ser sustituido por Eliaquín, un gobernante piadoso. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que cierra ni qué es lo que abre, sin embargo, ya se nos ha dicho anteriormente que el que tiene las llaves para abrir o las llaves del Hades y la muerte es Jesús. En Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén.
Nuestro Señor Jesús ha abierto camino a la salvación y nadie puede cerrarla. Pero también aquellas personas que rechazan el Evangelio cierran la puerta de la salvación, hermanos. Aquí el Señor se presenta como el que abre la puerta y como el que cierra. Y cuando el Señor abre la puerta, nadie la puede cerrar. Aquí esta es una de las características que se nos dan de nuestro remitente, que es el Señor Jesús. Y hay características que valora el Señor de esta iglesia. Si nosotros dividimos esta carta, la podemos dividir en 3 partes. En la número 1, pues viene quién es el remitente, ¿verdad? Que es en el versículo 7. Luego, si nos vamos del versículo 8 en adelante, podemos ver que es ahí donde él está elogiando esas características o esas cualidades que la iglesia tiene. Y a partir del versículo 9 podemos ver las promesas que el Señor tiene para esta iglesia. Y ahorita vamos a ver sobre el versículo 3:8 esas características o esas, digamos, elogios que el Señor tiene para su iglesia. Le dice que la reconoce por sus obras. En 3:8, en capítulo 3:8 le dice, yo conozco tus obras. El Señor Jesús valora las obras que la iglesia hacía, el servicio que tenía. No especifica exactamente qué obras hacía esta iglesia, pero sí podemos ver que a lo largo de la historia de las iglesias, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 4, a partir del versículo 32, nos dice que los creyentes de esos días tenían todas las cosas en común. No había necesidad entre ellos porque se ayudaban mutuamente y ayudaban al necesitado y no padecían de nada. Esas son las características que nos hablan en Hechos. Y más adelante en Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo afirma que el ocuparse en las buenas obras es el resultado de nuestra conversión, es el resultado de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Imagínense que nosotros, somos hijos de Dios, somos creyentes y predicamos el Evangelio, pero ¿qué pasa? No ayudamos al necesitado. Y ahorita en la realidad, hermanos, hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad aquí en nuestra iglesia. Y mal nos veríamos nosotros como hijos de Dios al no estar apoyando, el no estar ayudando, porque la palabra de Dios nos lo indica, que ayudemos al necesitado. Y también vemos cómo el Señor Jesús nos deja ese ejemplo de amor hacia el prójimo. Y una de las cosas que el Señor elogia de esta iglesia era las obras que hacía. En el punto 2, Filadelfia es una iglesia que tiene la puerta abierta. Ahí mismo también en el versículo 8 dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ya hablamos que cuando el Señor abre una puerta, nadie la puede cerrar. El Señor mismo se presenta como el que tiene el control, como el que tiene las llaves, como el que no ha perdido el rumbo. El Señor es quien abre y quien cierra las puertas. Y ellos tenían esa gran oportunidad, ellos tenían el canal abierto, pero el canal abierto ¿para qué, hermanos? Pues para predicar el Evangelio. Si vemos en 1 Corintios 16:9, aquí está diciendo Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo era movido por la voluntad de Dios, él no avanzaba nomás porque sí. Pablo era dirigido completamente por Dios y en repetidas ocasiones él siempre expresaba su confianza absoluta a Dios. Y si el Señor le indicaba por aquí te vas, él por ahí se iba. Él era muy obediente a lo que el Espíritu Santo le estaba indicando. Entonces Pablo les explica, tengo esta oportunidad, se me ha abierto puerta para predicar el Evangelio, pero también tengo adversarios. Tengo enemigos, pero a él no lo detenía porque él sabía que cuando el Señor abre la puerta, cuando el Señor dice te vas por aquí te vas a ir porque yo voy contigo, yo estoy contigo. En este tiempo también podemos ver que pasó la situación de la pandemia
las puertas físicas de las iglesias aparentemente se cierran, pero ustedes saben perfectamente, hermanos, que el Señor es tan creativo que Él abre otros canales, otros medios de comunicación. Aquí estamos en un ejemplo. Podemos ver que en nuestra iglesia se cerraron las puertas por un tiempo, pero ¿qué pasó? La palabra no ha cesado, la palabra ha sido expuesta. Dios buscó los recursos y puso a las personas necesarias e idóneas para que esta palabra fuera avanzando. ¿Por qué? Porque el evangelio no va a parar, hermanos. Al evangelio no lo va a parar nadie, no lo va a parar ni una pandemia, no lo va a parar ninguna persona. Cuando el Señor dice, yo abro la puerta y por aquí te vas, y por aquí le vas a dar, y por aquí vas a enseñar, tú vas a hablar esto, el Señor te va respaldando, hermanos. El Señor no te va a dejar. Y así ha sido en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir, no he recibido palabra en todo este tiempo, 5 o 6 meses que están en confinamiento? Claro que no, hermanos, no hay pretexto. La palabra ha llegado desde el primer día que las puertas físicas se cerraron. El Señor abrió otros canales y abrió otras puertas que nadie ha podido cerrar. Amén. Y en Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunió a la iglesia refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La iglesia estaba totalmente confiada en el Señor, en que Él tenía el control y que Él estaba ahí con ellos. También en Corintios 2:12, segunda de Corintios, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta grande en el Señor. Y vuelve a hablar de esa puerta, ¿verdad? De esa puerta, de esa oportunidad que el Señor abre para predicar el evangelio. Y en Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta abierta, puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual estoy preso. Amén. Confiando siempre en el Señor, confiando siempre que lo que Él hace, nadie lo va a parar, hermanos. Y la promesa del Señor es que va a llegar el evangelio a toda criatura y así va a ser. Así va a ser, hermanos. Nada de que esto terminó aquí, claro que no, porque el Señor está en control. El Señor es tan hermoso, tan creativo. A mí me encanta ver cómo el Señor da esa creatividad a los hombres para que siga avanzando su palabra. Y en medio de esto ustedes han sabido que ha habido mucha cosecha, hermanos. En medio de este tiempo no es de que la palabra está congelada, claro que no. Ha habido cosecha. Hemos visto en cada uno de los servicios virtuales cómo han recibido familias la palabra y han aceptado al Señor Jesús. Así es que en medio de todo esto, hermanos, el Señor sigue teniendo esa puerta abierta. Y es lo más especial que podemos tener, ¿verdad, hermanos? Y bueno, Filadelfia también tenía puerta abierta para otras cuestiones. Y bueno, aquí nos habla de que esta gran oportunidad que tenían de predicar el evangelio, también tenían gran oportunidad en las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque esta ciudad estaba en un lugar estratégico y se conectaba con 3 ciudades que eran Licia, Lidia y Frigia. Y todas tenían frontera con esta ciudad. ¿Por qué? Porque su creador Filadelfo la creó con un propósito, ¿verdad? Era para esparcir el idioma griego, su cultura griega, la literatura griega y todas las costumbres de ellos. Y bueno, este estaba exclusivamente en un lugar estratégico para helenizar a esas ciudades que estaban alrededor. Y bueno, Filadelfia dice que también tenía entrada a la meseta menor, al oriente. En general, pues era su ruta comercial. Por lo tanto, también es una iglesia que tenía esa bendición, ¿verdad? Tenía un canal donde también por ahí pues pasaban muchas personas, comerciantes, etcétera. Y ese era también un canal benéfico para esta ciudad, hablando de su economía. Y bueno, yo también me pongo a pensar, nosotros aquí estamos en Tijuana, es una ciudad que está conectada con una frontera muy importante. De hecho, se dice que es la frontera más grande del mundo y estamos conectadas con la ciudad, una de las ciudades o uno de los países más poderosos del mundo, hermanos. Y eso también nos ha ayudado a que nuestra frontera también sea bendecida. Hablando de economía, pero también hablando del evangelio, nuestra ciudad es bendecida porque aún
la palabra de Dios se sigue hablando con libertad y eso lo debemos de valorar. ¿Cuántos lugares, cuántos países están escondidos predicando el evangelio? ¿Por qué? Porque el gobierno está sobre ellos, no les da libertad de predicar. Por lo tanto, mientras haya libertad por parte del gobierno, por parte de nuestras autoridades, hermanos, no debemos de parar, no debemos de dormir porque el tiempo se acorta. Amén. Otra de las cosas que valoraba el Señor de esta iglesia es porque tenía poca fuerza. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, también ahí en el versículo 3:8, parece que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que era pequeña y también se habla de que sus miembros probablemente no tenían mucha economía, que eran pobres. Era de creerse que así pudiera ser, ¿verdad? Por la cuestión de que era una ciudad azotada por los terremotos continuamente. Pero eso, la iglesia no, aunque era una iglesia tal vez menor o una iglesia con poca fuerza, pero era una iglesia que confiaba en el poder de Dios. Era una iglesia que estaba fortalecida en el poder de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, que por más pequeña que sea la iglesia del Señor, pero si estamos confiando en Dios, Él se va a encargar de todo. ¿Por qué? Porque nuestro poder no viene de nadie más que del Señor. En Corintios 2:12 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La fuerza y el poder de esta iglesia no venía de nadie más que de nuestro Señor Jesús. Esta fuerza, hermanos, es la dependencia que ellos tenían absoluta en el Señor. Y nuestra dependencia en la actualidad no debe de ser ni de la economía, ni del hombre, ni del gobierno, ni de nada de lo que haya a nuestro alrededor, hermanos. Nuestra economía, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos depende de nuestro Señor Jesús. Nosotros no dependemos del hombre, hermanos. Nosotros dependemos del Señor. Aunque ahorita probablemente algunos estén pasando por momentos difíciles, pero debemos de mirar al autor y consumador, al que nos ha dado todo. El Señor no nos ha abandonado, hermanos. El Señor sigue estando ahí. No piensen que el Señor está dormido. Y así de esta manera, aunque nos sintamos de repente pequeños por las circunstancias, el Señor está en control. El Señor está al cuidado de su iglesia y lo sigue estando hasta el día de hoy, hermanos. Porque nuestro poder no viene del hombre, nuestro poder no viene de la economía, nuestro poder no viene de nada de lo que está a nuestro alrededor. Nuestro poder y nuestra mirada está en el Señor Jesús. Amén. Porque han guardado mi palabra. Ese es otro reconocimiento que le da esta iglesia. En medio de todo, esta iglesia no se había dejado ir por ninguna corriente. Habían guardado su palabra. Estaban en una ciudad donde también había pecado, claro que sí. Pero ellos no estaban distraídos, hermanos. También ahí en el 3:8 dice, ha guardado mi palabra. El tiempo, hermanos, de distraerse se acabó. No hay tiempo de estar perdiendo o distraerse con cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Estamos hablando de que los últimos días ya están aquí, hermanos. ¿Desde cuándo escuchamos que el Señor viene? El Señor viene pronto. El Señor no sabemos si llega ahora, mañana, no lo sabemos. Mientras tanto que el Señor viene, hay que guardar su palabra. En cualquier circunstancia tenemos que guardar su palabra. Y yo les pregunto en este día, ¿ustedes pueden ser elogiados porque han guardado la palabra del Señor? ¿Se sienten que han guardado en este tiempo la palabra del Señor? Ellos creían en la palabra del Señor como su autoridad absoluta. Para ellos era su autoridad. Y en este tiempo, hermanos, tristemente muchos han aprovechado la oportunidad de decir, las iglesias están cerradas, pues ahora sí que están alejados del Señor. Y desgraciadamente el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y
no hay de qué pretexto decir, es que por la pandemia yo ahorita no he buscado al Señor, estoy así como que alejado, no hay tiempo. Es un tiempo ahorita de que se está cortando y la venida del Señor está ya cerca, hermanos. Para esto no hay pretexto. Y esta iglesia, hermanos, no se estaba confiada en lo que pasaba en el mundo. Esta iglesia estaba confiada en el Señor y no se había dejado convencer ni se había dejado impresionar por nada de las corrientes que había en ese lugar. Guardaban su palabra fiel. Y en ese tiempo, claro que hay pecado, claro que hay distracción, claro que hay cosas que nos pueden desviar del camino. Pero en medio de todo eso, hermanos, tenemos que guardar la palabra, tenemos que guardar la ley del Señor, tenemos que guardarnos para el Señor, porque Él viene pronto. En el siguiente punto, son valorados porque no han negado al Señor. En Apocalipsis 3:8, no has negado mi nombre. Si vemos en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los creyentes de Filadelfia eran creyentes firmes y habían tomado una decisión, y era la decisión de no negar a su Señor. Ellos no negaron su nombre y daban buen testimonio donde quiera que estaban. Aquí, hermanos, nosotros, ¿cuántas veces hemos negado el nombre del Señor? Tal vez vamos a decir ahí en nuestro interior o nuestro lugar, yo no lo he negado, yo siempre digo que soy cristiano, pero ¿qué nos sirve decir eso si nuestros hechos dicen otras cosas? Con nuestro actuar, hermanos, estamos negando al Señor. Con nuestra frialdad, con el estar no obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor, lo estamos negando. Y esta ciudad no lo negaba de esta manera, esta iglesia, pues ellos seguían firmes en lo que el Señor les había establecido y nunca negaron su nombre. Ellos tenían buen testimonio y para Dios eso era digno de alabar. En Lucas 12:9 dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Habla de las consecuencias también de negar a Dios, ¿verdad? Que si nosotros lo negamos, seremos negados también delante de nuestro Dios. Y yo creo que nadie quiere que seamos negados delante de nuestro Dios. Todos queremos ser reconocidos por nuestro Señor. Y aquí es importante, ¿verdad? Si nos vamos a buscar un ejemplo de cómo podemos ser fieles a Dios y demás, es bueno leer esta carta. Es bueno leer cómo eran estos miembros de esta iglesia. Amén. Dentro de estos elogios también el Señor tiene recompensas por la fidelidad que esta iglesia tenía hacia Él. La primera recompensa que Él tenía, dice, promete humillar a sus enemigos en Apocalipsis 3:9. Y si vemos ahí en Apocalipsis 3:9, la palabra del Señor dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor promete humillar a nuestros enemigos y le dice, y haré que vengan y se postren a tus pies. Antes de que se acabe el tiempo, van a venir a ti aquellos que te han humillado, aquellos que te han ofendido, y tú de repente tal vez lo has visto, hermanos, si lo has vivido en carne propia, de repente se levantan enemigos físicos, ¿verdad? Sea en tu trabajo, sea en donde estés, en el medio donde te muevas, pero el Señor se encarga de tus enemigos, porque nuestra no es la batalla es del Señor. ¿De qué nos sirve estarnos desgastando, queriendo hacer mil cosas por aquellas personas que nos ofenden? Solo la palabra nos dice, ora por tu enemigo y perdónalo, que el Señor se va a encargar de él. El Señor se va a encargar de todo lo que te han hecho. Y es lo que hacía con esta ciudad. Él se va a encargar de humillar a sus enemigos. Amén. Aquí también en la palabra del Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y qué mejor venganza que la del Señor, ¿verdad? El Señor se encarga de todo, hermanos.
No estemos afligidos si de repente se levanta un enemigo contra nosotros, que siempre lo va a haber. Siempre va a haber personas que se van a levantar contra el evangelio, contra lo que sea, ¿verdad? Pero siempre hay enemigos que están poniendo piedras en nuestro camino. Pero que esto no nos desvíe del propósito del Señor, porque nuestra estancia no está aquí. Y si alguna persona se instituye enemigo de un hijo de Dios, también se instituye enemigo de Dios. Así es que, hermanos, estemos tranquilos porque el Señor promete que Él va a humillar a nuestros enemigos. Amén. La segunda promesa dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Qué hermosa promesa, hermanos. La hora de la prueba dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién no ha sido guardado, hermanos, de la hora de la prueba, de la hora que viene de repente a nuestras vidas? Él nos guarda de esa ira venidera. Esa es su promesa fiel, hermanos. Y ahorita en medio también de toda esa circunstancia hemos podido ver cómo la mano del Señor nos ha guardado, cómo la mano del Señor nos ha sustentado. Tal vez algunos han dicho, yo enfermé en esta pandemia, pero aún en eso el Señor se glorificó. Aún en eso el Señor te ha sacado adelante. El Señor te ha sanado, el Señor te ha liberado. El Señor ha estado contigo en todo tiempo. Amén. Por lo tanto, hermanos, esta promesa también es para nosotros. Yo te guardaré de este tiempo que ha de venir. Y estamos seguros que aunque venga una pandemia, aunque venga lo que venga, el Señor nos va a estar guardando. Porque así lo dice su palabra, que Él nos va a guardar de este tiempo, de esa ira que va a venir. Él va a estar con nosotros, hermanos. Así es que nuestra confianza siempre debe de morar en Él, porque su palabra es fiel y su palabra no va a cambiar. Su palabra siempre sigue siendo la misma y el Señor seguirá guardándonos, hermanos. El Señor seguirá sustentándonos. No temamos porque el Señor está con nosotros. No nos sintamos de que ¿qué está pasando? Ya ahora sí que cada vez las cosas están peor. No importa, hermanos, mientras tú estés firme en el Señor, mientras tú estés agarrado de la mano del Señor, sabemos que las cosas se van a ir poniendo peor porque la palabra del Señor lo dice, no porque el hombre lo diga, aquí lo dice su palabra. Pero en medio de todo esto el Señor nos va a guardar. Esa es su promesa fiel. Y esa era la promesa que el Señor tenía para esta iglesia. Le decía, por cuanto me has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. ¿Y cuántos hemos tenido tal vez esa hora de la prueba? Pero hemos sido guardados ahí, porque el Señor está ahí en control de todo. El Señor está guardándonos en todo tiempo. Y es hermoso saber que estamos guardados en sus brazos. Yo me imagino al Señor con esos brazos de amor donde nos guarda pacientemente, nos cuida, porque hemos sido fieles a Él y Él nunca nos ha abandonado. Así es que, hermanos, su confianza en este tiempo debe de morar en el Señor, porque Él sigue siendo fiel y Él nos va a seguir guardando. Amén. La tercera promesa dice, he aquí yo vengo pronto. Qué hermosa promesa. ¿Cuántos creen en esta promesa de nuestro Salvador? Esta es una promesa de la primera vez que se habla de la promesa de su venida en Apocalipsis es esta. Obviamente sabemos que desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se habla de las promesas de la venida de nuestro Señor Jesús, pero aquí es la primera vez que menciona que viene pronto, hermanos. Y no dice voy a tardar mucho, dice de venir pronto. Y sabe lo que es venir pronto, ¿verdad? Entonces el Señor está a las puertas, dice en Apocalipsis 22. Primero vamos a leer en Apocalipsis 3:11, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora, hermanos? ¿Qué es lo que nos ha sostenido hasta ahora? Yo no quiero que nadie tome mi corona, así es que tenemos que retener eso que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, el Señor nos dice que viene pronto, no va a tardar. No sabemos, hermanos, por eso nuestro andar en Cristo debe de ser todos los días como que si Él ya está ahorita ya por llegar. Así debe de ser nuestro andar.
como que si ya mañana llega, no esperar más tiempo. Nosotros debemos de andar siempre pensando que ya en cualquier momento el Señor viene. Amén. Y si vemos como en Apocalipsis 22:20, ahí también el Señor cierra con estas palabras tan hermosas, ¿verdad? En este capítulo último de Apocalipsis, también nos vuelve a decir lo mismo y viene siendo su última promesa de su venida. Ahí en Apocalipsis 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Nos vuelve a recalcar que Él viene en breve, Él no va a tardar, hermanos. ¿Conocen el significado de la palabra breve? Amén. Es algo grandioso, el Señor ya viene pronto, hermanos. Qué bonito va a ser ese tiempo, ¿verdad? Se nos dice, ay, pues es que ya pasó años y años y dicen que ya viene y no viene. El Señor va a llegar, hermanos, en su tiempo especial, porque Él tiene tiempo especial. No sabemos si es ahora, mañana, en un mes, en un año, pero el Señor dice que viene en breve. Y mientras Él viene, debemos de ocuparnos en hacer su voluntad. Debemos de ocuparnos en estar trabajando para su obra, en estar avanzando en lo que el Señor nos ha dejado por hacer. Amén. Y les pregunto ahí donde están en este lugar, ¿en este tiempo te estás preparando para la venida del Señor? ¿Estás listo ya con tus maletas preparadas? Porque en cualquier rato el Señor va a venir por nosotros, ¿verdad? Y pues debemos de estar prestos, listos. Pronto viene el Señor. Y esta promesa me encanta, que viene pronto. Y la cuarta promesa dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No solo nos promete guardarnos del mal, hermanos, también nos promete que seremos parte de ese templo especial que el Señor tiene. Dice que seremos columnas y escribirá el nombre de mi Dios. Qué gran privilegio, hermanos, seremos la columna de esa iglesia. Y también dice que Él va a escribir su nombre. Imagínense qué hermoso. ¿Valdrá la pena ser fieles a Dios? Como fue la iglesia de Filadelfia, hermanos, ¿valdrá la pena seguir caminando con el Señor? El Señor nos tiene grandes promesas y me deleito en saber cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor nos ha sustentado. Y aparte el Señor dice, yo tengo esto para ti, porque te has esforzado, porque has estado guardando mi palabra, porque me has sido fiel. Yo estoy aquí, yo tengo esto para ti, hermanos. Tomen esta palabra para ustedes y también, hermanos, tomen estas promesas. Amén. Es grande nuestro Señor y nunca olviden que el Señor siempre está en control. Ahí donde están les voy a pedir que estemos orando. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel, porque eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Y me deleito, Señor, en saber que tú eres un Dios que siempre está en control, que siempre estás al resguardo de tus hijos, que siempre estás al cuidado y que tú estás siempre con esos ojos que miran y traspasan nuestros corazones, Señor. Y en este día, Padre Celestial, agradecemos tu palabra, agradecemos que tú nos estás hablando y nos estás diciendo cuán grande y cuán fiel sigues siendo en este tiempo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, hermoso Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén.